Bueno. Vamos a ver pregunta de investigación, los objetivos y los alcances de la investigación. Una vez que hemos planteado nosotros la situación del problema de investigación, entonces eso conlleva otros procesos que plantean 5 elementos que están relacionados, que también tenemos que, digamos, determinarlo. Uno es la pregunta de investigación, que es inmediatamente que nosotros tenemos ya definido lo que es el problema de investigación, entonces procedemos a lo que es la pregunta de investigación. Luego viene, bueno, dentro de la pregunta de investigación, nosotros debemos identificar cuáles son sus variables de estudio, porque esto es importante para tomarlo en cuenta en los diferentes planteamientos que vamos a hacer, ya sea los objetivos de estudio, la justificación o la viabilidad de la investigación. Antes de proceder a elaborar la pregunta o los objetivos de investigación, se debe delimitar el tema. ¿Y qué es delimitar el tema? Es sencillamente, bueno, tener claro uno cuál es el tema. El tema generalmente yo veo en base a lo que subieron como tarea. Estaba viendo, por ejemplo, dicen descripción de los hábitos alimenticios. El tema realmente es hábitos alimenticios. Esa es la línea de investigación, ¿verdad? En estudiantes de medicina, por ejemplo, así sin poner todo el detalle, ¿verdad? Pero ese es solamente el tema. El otro, alguien dice describir el sobrepeso y obesidad, ¿verdad? No, sobrepeso y obesidad en niños, ¿verdad? Entonces el tema, ¿cuál es la problemática? Bueno, ahí ponemos un pequeño resumen de lo que ya realizamos, que hemos identificado como problemática, porque eso nos sirve para plantear la pregunta y para tener claridad en los objetivos posteriormente. ¿Cuál es la población de estudio? Prácticamente eso lo han definido todos. ¿A dónde se realizará el estudio? También ya lo tienen definido. ¿En qué periodo? Todavía no está muy claro, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la duración de la investigación? Todo esto son algunas de las preguntas que tienen que tener claro. Por ejemplo, ¿ustedes en qué periodo van a desarrollar esta investigación? Realmente el periodo en que ustedes la van a ejecutar es desde ahorita que estamos comenzando a hacer el anteproyecto hasta ya mayo del año 2023, que estarían presentando el informe final, digamos, de investigación. Entonces, ese es el periodo. Perdón, esa es la duración bueno, el periodo es ese, ¿verdad? De julio 2022 a mayo 2023. La duración de la investigación es prácticamente ese tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de casi un año, 10 meses, digamos. El enunciado del problema o pregunta de investigación es un breve párrafo en que se redacta la interrogante principal del estudio. Se formula como pregunta que incluye la relación entre las variables principales del estudio, la población a la que se orienta el estudio y el contexto en que se desarrolla la investigación. Cuanto más precisas son las preguntas, más fácilmente se responden, y esto debe tomarlo en cuenta sobre todo los estudiantes que se inician en investigación, ¿verdad? Porque en veces preguntas muy confusas, difícil de darle respuesta. Es necesario establecer los límites temporales y espaciales del estudio, o sea, lo que es tiempo y lugar, ¿verdad?
y esbozar el perfil de las unidades que se van a analizar. Generalmente en salud siempre son personas, ¿verdad? Allá en algunos casos podrán ser algunos eventos especiales, ¿verdad? Perfil que aunque sea tentativo resulta muy útil para definir el tipo de investigación que deberá llevarse a cabo. ¿Por qué es tentativo? Porque en la medida que nosotros formulamos, por ejemplo, ya el marco teórico con la lectura de los estudios y la teoría, nosotros todavía podemos cambiar la pregunta de investigación, los objetivos de investigación, todo eso, digamos, se puede retroalimentar y cambiarse así esa parte. O sea, por eso es tentativo. Bueno, dice acá, es muy difícil que todos estos aspectos se incluyan en la pregunta, pero debe plantearse que una o varias interrogantes acompañadas de una breve explicación del tiempo y lugar y las unidades de observación del estudio. Al igual que en los objetivos, durante la investigación pueden modificarse las preguntas originales o agregarse otras nuevas. Y aquí está un formato que es para prácticamente facilitarse uno hacer la pregunta de investigación, ¿no? Primero va lo que es un pronombre interrogativo o la interrogante que conocemos, luego el qué se va a investigar, o sea, el atributo o fenómeno que puede adquirir diferentes valores, dice, la población de estudio y el contexto, a dónde se va a desarrollar en tiempo y espacio. Y las interrogantes son qué o cuál, cómo, dónde, cuándo, para qué o por qué, ¿verdad? Generalmente la pregunta de investigación es sencilla elaborarla en el sentido de que yo puedo agarrar, si tengo bien claro el tema de investigación y ahí tengo las variables, digamos, que voy a estudiar, yo nada más puedo ponerle lo que es la interrogante al inicio y ahí puedo hacer, digamos, empezar a esbozar, a elaborar la pregunta. Un ejemplo, por ejemplo, acá tenemos cuál es el nivel de control metabólico alcanzado por los pacientes que consultan por diabetes mellitus en la unidad de salud Chintú, San Ramón y Ayutuxte de octubre de 2021 a enero de 2022. Ahí está todo lo que debe contener un problema. De ahí está otro ejemplo de qué manera es afrontado el estrés académico en los estudiantes de medicina de primer año de la Universidad Evangélico en 2022. Luego vamos a ver un video que amplía un poco lo que hemos visto acá, ahorita en la presentación que hemos hecho sobre lo que es la pregunta de investigación. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar las preguntas de investigación, como las que ustedes están viendo. Así que comenzamos. El video estará dividido en tres partes. En la primera, la definición de lo que son las preguntas. En la segunda, las características más importantes de estas preguntas de investigación. Y tercera, como lo hemos hecho hasta ahora, ejemplos de cómo redactar las preguntas de investigación, tanto la pregunta general como las preguntas específicas. En cuanto a la primera parte, ¿qué son las preguntas de investigación? Podemos decir en este caso que son sumamente importantes en el proceso de investigación, ya que son las que guían y orientan el estudio. Es la información que nosotros queremos obtener a lo largo de toda la investigación. Estas deben plantearse independientemente si el trabajo es una tesis, tesina o monografía. En esta segunda parte analizaremos las características más importantes de las preguntas de investigación.
Y estas son, se clasifican en pregunta general y preguntas específicas. Normalmente es una sola pregunta general y 3 preguntas específicas, aunque habrá que adaptarse de acuerdo al formato que establezca la universidad. 2. Estar en relación con el problema de investigación. Después de describir el problema y redactar el problema de investigación, que ya lo vimos en el video anterior, un ejemplo de cómo hacerlo, sus características, se concluye con las preguntas de investigación que deben estar en correlación precisamente a dicho problema. 3. Deben ser viables. Las preguntas son susceptibles para ser respondidas. No deben presentar limitaciones de ningún tipo, por ejemplo, que no existan las fuentes suficientes para poder contestarlas, de tiempo, económicas, entre otras. 4. No deben ser dicotómicas. Es decir, cuando nosotros realicemos las preguntas, estas no deben responderse con un sí o con un no. Por ejemplo, si nosotros preguntamos, ¿está usted de acuerdo con las disposiciones de la institución? Obviamente esa pregunta nos llevará a que la respuesta sea un sí o un no. Este no puede ser para las preguntas de investigación. 5. Iniciar con un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál? Dependiendo de la información que nosotros queramos obtener. 6. Indicar qué se va a investigar, quién es nuestra población de estudio y dónde se estudiará el fenómeno. Cada una de las preguntas contendrá cada uno de estos aspectos. Es importante subrayar que antes de redactar las preguntas de investigación debemos considerar el tema de estudio y las variables que están comprendidas en este, además del alcance de trabajo. Ya hemos hecho videos al respecto de cada uno de los alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Para el caso de los estudios exploratorios, la pregunta debe ser amplia. No se especifica un lugar en particular, puesto que se realizan más para estudios monográficos. En las investigaciones descriptivas se utiliza una sola variable, mientras que en los estudios correlacionales se busca el vínculo o relación entre dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Finalmente, en el estudio explicativo se usa una variable dependiente. Tiene el propósito de encontrar el factor o los factores que provocan determinado fenómeno. Las preguntas específicas se realizan considerando los mismos criterios para la pregunta general. ¿Qué información requiero investigar para poder llevar a cabo el estudio? Recuerden que deben ser al menos 3. Una vez que hemos señalado las características que deben tener las preguntas de investigación para su redacción, les elaboré este formato que les puede servir precisamente para su redacción. Debe contener el pronombre interrogativo, qué se va a investigar, es decir, el tema de estudio, la población, el lugar donde se estudiará el fenómeno y finalmente el periodo. Es importante subrayar que para poder nosotros redactar las preguntas de investigación y colocar la información que nos pide el formato que les acabo de presentar, será fundamental delimitar primero nuestro tema de investigación. Ya hicimos un video al respecto de cómo delimitar precisamente nuestro tema. Debe contener esta delimitación el tema, la problemática, la población de estudio, el lugar de estudio, el año de estudio y la duración de la investigación. Teniendo esta información, va a ser mucho más sencillo poder redactar precisamente nuestras preguntas. Una vez teniendo la estructura que les acabo de mencionar, y tenemos el tema, que de hecho hemos estado trabajando un ejemplo, que es profesional y calidad de servicio al cliente, podemos redactar entonces estas preguntas. Empezamos con la pregunta general. Recuerden que debemos empezar entonces por el pronombre interrogativo, que es lo que queremos investigar. Ponemos, ya una vez escrito, vamos a empezar. Que afecta la calidad de servicio al cliente. Recuerden que ya hicimos todo lo que sería el planteamiento del problema y ya habíamos detectado un primer diagnóstico donde se estaba dando una mala calidad de servicio al cliente. Entonces podríamos poner de entrada en la pregunta qué afecta esa mala calidad de servicio al cliente, porque ya tenemos indicios al respecto. Pero lo dejamos aquí, qué afecta la calidad del servicio al cliente. Ahora vamos a colocar lo que sería la población de estudio. Si bien ustedes pueden indicar que sería un lugar, estamos señalando qué sería la gente que trabaja en este centro de salud, nuestra población de estudio. Y ahora sí vamos a colocar el lugar de estudio. Aquí estamos indicando la ciudad donde se encuentra ubicado el centro de salud, el estado, la provincia, en lugares así se denomina, y el país. En algunos estudios ya no se coloca el país, solamente la ciudad, la provincia o estado. Ya dependerá de la información de la institución. Y finalmente, el periodo. Y así nos quedaría la pregunta general de estudio.
¿Qué afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México, Veracruz, México en 2021? Entonces aplicamos el mismo formato para lo que serían las preguntas específicas. Pronombre interrogativo. ¿Cuál? El tema. ¿Cuál es la situación del clima organizacional? Relación. Nuevamente, el lugar. Aunque suene muy reiterativo, hay que poner esos datos. Y finalmente, el periodo. Y esa sería la primera pregunta específica. Recuerden que es la información que nosotros queremos obtener. Las preguntas específicas o la información que nosotros vamos a recabar de estas preguntas van a ayudarnos a poder responder a la pregunta general de estudio, que es la que va a guiar y orientar nuestro trabajo. La segunda pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio? Ahí estamos señalando que los pacientes serían la población de estudio, está incluida dentro del tema. Y ahora sí, el Centro de Salud México sería el lugar de estudio. O con la ciudad, el estado y el país. Y el periodo. Y así nos quedaría la segunda pregunta. ¿Cuál es la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio que se ofrece en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021? He recibido algunas dudas de ustedes con respecto a las preguntas de investigación, cuando hemos hablado de ellas en el canal, cuando hemos hecho un video. ¿De dónde obtengo estas preguntas de investigación? Recuerden que esa es la información que yo quiero obtener para mi trabajo de estudio. De ahí pueden obtener ustedes lo que serían las preguntas. Empezamos igual que con las otras preguntas, con un pronombre interrogativo. ¿Cuál? Y entonces queremos saber el tema. ¿Cuál es la percepción de los pacientes en relación con, ya no sería la calidad del servicio, sino el clima organizacional? La población de estudio. Su ubicación. Y ya tenemos el tema. Y así tendremos la tercera pregunta específica del servicio. ¿Cuál es la percepción de los pacientes en relación con el clima organizacional en el Centro de Salud México, Veracruz, México? Entonces, esa es la información que queremos obtener. Uno, el clima organizacional en la institución. Dos, la opinión de los pacientes en relación con la actividad del servicio, que es lo que estamos estudiando. Y tercera, la percepción de los pacientes con respecto al clima organizacional. Y de ahí nosotros vamos a poder entonces contestar la pregunta general de estudio. Así es como tendríamos redactado esta parte que es sumamente importante. Son las preguntas, tanto la pregunta general como las preguntas específicas. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucho gusto. Vamos a continuar con los objetivos de la investigación porque después ustedes se van a quedar trabajando lo que son las preguntas de investigación y los objetivos de investigación de los temas que han seleccionado. Los objetivos de investigación dice que deben expresarse con suma claridad, ser específicos, son que tienen que ser medibles, apropiados y realistas, ¿verdad? O sea que se puedan alcanzar. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo su desarrollo. Sí, el no tenerlos presentes lo que me conlleva es que haga acciones o actividades fuera de lo que es la investigación, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar revisando cuáles son los objetivos. Los objetivos son propuestas que expresan lo que pretende ser realizado o alcanzado a partir de los resultados
de la investigación. Deben exponer claramente lo que se espera obtener al estudiar cada variable o la relación de esta. Un objetivo de investigación es una declaración clara, concisa y específica de la meta de un estudio que se genera de un problema de investigación. El objetivo suele indicar el tipo de estudio, cuantitativo o cualitativo, las variables, la población y el escenario del estudio. El objetivo de estudio, a veces llamado propósito en los artículos científicos, se formula objetivamente e indica el tipo de estudio a realizar. Ubica usualmente, esto es en la introducción, después del problema de investigación y después de la revisión bibliográfica en caso de las revisiones narrativas. Los elementos que constituyen un objetivo son el verbo en acción, la o las variables, las relaciones y el contexto. Este último, en algunos casos, que es muy repetitivo, se suele, digamos, omitir, ¿no? Se formula un objetivo general y varios específicos, en donde los objetivos específicos son los logros intermedios que en su conjunto nos llevan a obtener el objetivo general, ¿no? Ejemplo, el objetivo de esta investigación es describir la relación, dice, entre riesgo sexual, uso de drogas y conocimiento sobre SIDA en una muestra de adolescentes embarazadas y madres jóvenes. Entonces aquí vemos, dice la relación y aquí nos está diciendo todas las variables que van a estar en juego. Riesgo sexual, uso de drogas y conocimiento sobre SIDA. Esas son las variables que van a entrar en juego. Con respecto a los objetivos específicos. En salud, generalmente se espera que el mínimo de objetivos específicos sean 3. Máximo dicen que pueden ser 9. La verdad que llegar a poner 9 es realmente confundirse. Máximo para mí deberían ser 5 en el máximo de los casos. Los objetivos son los aspectos específicos del problema de investigación. O sea, por eso que tenemos que tener bien claro el problema de investigación, porque ahí en el problema está todo lo que tenemos que hacer para, digamos, resolver la investigación. O cuáles son las grandes preguntas que hay en el problema que salen del problema de investigación. Esas preguntas las vamos a convertir en objetivos. Los objetivos deben enlistarse numéricamente en orden de importancia. Los objetivos se formulan para llenar un vacío entre el problema de investigación y el diseño detallado para la recolección y análisis de los datos. Delinean las variables de la investigación, las relaciones entre variables y a menudo la población a estudiar. Un objetivo general es la finalidad de la investigación. Es decir, lo que queremos conseguir o demostrar al terminar todo el proceso de investigación. Por lo general responde a la pregunta de investigación. La verdad que no es por lo general, debe responder a la pregunta principal de investigación. En razón de esto, el planteamiento debe hacerse de la mejor manera posible. Con la pregunta de investigación se llegará al objetivo general. Todas las investigaciones deben de tener un objetivo general. Esto ya está en algunos documentos, en algunos libros pueden encontrar que ya no están considerando el objetivo general, no que todos son objetivos específicos. Porque en cierta manera hay en algunos estudios que da confusión tener un objetivo general y 3 específicos. Pero bueno, aquí en la universidad piden un general y específico. Ejemplo de preguntas de investigación y luego el objetivo. En el caso que veíamos anteriormente, ¿cuál es el nivel de control metabólico alcanzado en los pacientes que consultan por diabetes mellitus? El objetivo general de esto, si ustedes se fijan, prácticamente lo que nosotros suprimimos es la interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es? O sea,
suprimimos esto y ponemos el verbo, digamos, participativo. Determinar, entonces ya pongo determinar y todo lo demás es igual. Entonces, por eso es la clave de por qué hacer buenas preguntas de investigación, porque yo de esas preguntas solo suprimo prácticamente el interrogativo, el interrogante, y pongo el verbo que voy a utilizar para el objetivo respectivo. La formulación de los objetivos específicos ayuda a focalizar el estudio a lo esencial. También evita la recolección de datos que no son estrictamente necesarios para la comprensión y eventual solución del problema. Además, ayuda a organizar el estudio en partes o fases claramente definidas de antemano. Los objetivos formulados apropiadamente facilitarán el desarrollo de la metodología y ayudarán a la recolección, análisis, interpretación y utilización de los datos. Por eso es importante formularlos bien. Ejemplo de objetivos específicos. Si tenemos, como veíamos, el objetivo general que tenemos, que es determinar el nivel de control metabólico en los pacientes con diabetes mellitus, veamos cuáles son sus objetivos específicos, que son los pasos, digamos, para alcanzar ese objetivo. Primero, para saber, digamos, el control metabólico está definido que yo necesito, digamos, tener un control primero de la glicemia del paciente. En este caso se utilizó glicemia en ayunas. En otros realmente lo que dice la literatura es hemoglobina glucosilada, pero en el caso, digamos, de estas unidades de salud no hacen ese examen. Entonces, se determinó la glicemia y es una manera de medir, digamos, cuál es el nivel de glicemia de los pacientes, digamos, en ayuno. Luego, los niveles de lípidos es otro componente de lo que es el control metabólico de la diabetes mellitus, junto con la presión arterial. Entonces, acá, como ustedes bien ven, nosotros primero, como esos tres son los elementos que constituyen el control metabólico de la diabetes, entonces yo primero identifico cómo tienen los niveles de glicemia estos pacientes, luego los niveles de lípidos y luego los niveles de presión arterial. Con eso, como ustedes se fijan, son partes de lo que es el control metabólico. Con eso estoy ayudando a responder cuál es el control metabólico. Características de los objetivos. Los objetivos deben enunciarse en forma clara, sin ambigüedad. Cada objetivo debe contener solamente un aspecto de estudio. Esto es bien importante. A veces me ponen hasta 2 cuestiones y no. O sea, si yo pongo 2 cuestiones, tengo que formular otro objetivo. Al escribir objetivos se deben usar palabras orientadas a la acción o verbos transitivos activos con sujeto y complemento directo. La manera como se expresan los objetivos indica cómo se clasifica la investigación, ya sea descriptiva, correlacional, experimental, etc. En otras palabras, lo que es la fraseología del objetivo indica el tipo de investigación a desarrollar. Ejemplos de términos, de uso de términos generales poco específicos. Estos son los errores que normalmente se cometen cuando yo planteo objetivos. Uno es que sean los términos muy generales y poco específicos, entonces me llevan realmente a no saber realmente qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, pongo acá, analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. ¿Qué es una mujer mayor? Bueno, aquí dice a dónde se contextualiza el estudio, porque no dice en qué lugar ni qué tiempo. La otra son todas las causas posibles de cáncer, o sea, son una gran cantidad, entonces como que ahí ir especificando, o sea, lo que nos quiere decir es que tenemos que ser más específicos, no tan general, ¿verdad? Conocer las consecuencias de la depresión, ¿verdad? De qué naturaleza, hay depresión reactiva, no reactiva, entonces tenemos que ponerle el apellido para hacerle específico. ¿Qué clase de consecuencias? Sí, consecuencias es un término realmente sumamente vago, entonces nos va a perder al momento de que yo quiera medir realmente las consecuencias de la depresión. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué otro error cometemos? Los objetivos los dirigimos a una etapa de la investigación y no a todo el proceso.
En ocasiones, dice, se redactan objetivos que solamente se enfocan en una o unas cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para una indagación completa. Ejemplo, tenemos medir la presión arterial, no es un objetivo de investigación científica, sino de cultura médica general, tal vez para una monografía, pero nada más. Desde luego, en una investigación que involucra la presión arterial, en la parte de definición operacional de las variables, se debe precisar, pero no podemos hablar de una investigación cuyo objetivo sea medir la presión arterial. Luego, objetivos dirigidos a consecuencias entregables, productos o impacto de la investigación. Los ejemplos: desarrollar un procedimiento quirúrgico, disminuir el número de decesos provocados por algún virus, desarrollar un programa de capacitación. Los objetivos de esta clase se refieren a productos, logros o entregables derivados de un estudio y no a los objetivos de investigación. Y estos incluyen estos productos, logros o entregables en la parte de lo que se llama justificación o en el planteamiento del problema. Otro error común es objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información. Tenemos un ejemplo acá. Determinar el número de casos positivos de VIH registrados durante un año en El Salvador. El objetivo pide que se obtenga un dato que por alguna razón es necesario y puede ser importante contarlos. Sin embargo, no orienta hacia una investigación completa que implique revisión de literatura, establecimiento de hipótesis, recolección y análisis de datos y elaboración de un reporte. Es más bien un ejercicio de obtener información. Sería distinto si el objetivo se centrara en pronosticar un número de casos de VIH en un periodo y lugar y las razones por las que se presentaría un incremento o una disminución. Objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar toda una investigación. Un estudiante presentó el siguiente objetivo: realizar un sondeo de la carga de materias en las universidades que ofrecen la carrera de medicina en la ciudad de Panamá, además de que la redacción es incorrecta e imprecisa en lo que respecta a realizar un sondeo, que no es, tampoco es un objetivo de investigación. Saber cuántas materias incluye el plan de estudios de dicha carrera en varias universidades y su distribución por semestre no es relevante como para llevar a una investigación. Puede resultar importante para el estudiante, pero nada más, ¿verdad? Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos en varias direcciones, ¿no? En ocasiones se esbozan objetivos que nos conducen a distintas investigaciones y nos llevan en varias direcciones. Ejemplo: determinar el efecto del diclofenaco sobre el funcionamiento de los riñones de pacientes con ataques agudos de gota, ¿no? O sea, que han hecho una sola mezcolanza, ¿no? Entonces, cuando realmente determinar el efecto del diclofenaco podría ser en pacientes con ataques agudos de gota, porque sobre el funcionamiento de los riñones de los pacientes, o sea, aquí hemos hecho una combinación de que no se puede hacerlo. Ya para poder, es muy confusa para poder realizar, para poderla medir, ¿no? Incluso hasta para seleccionar la muestra, ¿no? Analizar el vínculo entre altos niveles de glucosa, dice, y artritis reumatoide en adultos mayores de 60 años, ¿verdad? O sea, aquí estamos pidiendo algo que no tiene que ver los niveles de glucosa, a menos que fuera diabético el que tiene artritis reumatoide, pero realmente ya no lo hiciera porque necesito tener los niveles de glucosa porque es diabético, pero no porque tiene artritis reumatoide, ¿verdad? Evaluar, dice, si la obesidad está asociada con la diabetes y la artritis reumatoide. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Generalmente está asociada, sí, puede estar asociada a la diabetes y a la artritis, ¿verdad? Pero son dos cuestiones diferentes, ¿verdad? Además de ser objetivos poco precisos e incorrectamente planteados, dice, se refieren a distintas cuestiones, ¿verdad? O situaciones. Bueno, vamos a ver otro video corto sobre los objetivos.
para que después pasemos a la práctica. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar los objetivos de investigación como los que ustedes están viendo. Así que comenzamos. Este video estará estructurado en 4 partes. En la primera parte vamos a ver la definición de lo que son los objetivos de investigación. En la segunda parte hablaremos de las características más importantes que deben tener los objetivos. En la tercera parte les mostraré lo que sería una estructura que les podrá ayudar para redactar estos objetivos. Y en la última parte, como hemos hecho hasta ahorita con todos los videos, vamos a hacer un ejemplo de cómo redactar los objetivos de investigación con el tema que hemos venido trabajando en los últimos videos. En la primera parte, ¿qué son los objetivos de investigación? Los objetivos son las metas que vamos a cumplir en un trabajo de investigación. Estos tienen diversas características que debemos tomar en cuenta a la hora de redactarlos. En esta segunda parte veremos entonces cuáles son estas características. Número 1, viabilidad. Esto se refiere a que los objetivos pueden llevarse a cabo, es decir, que no existan limitaciones para su realización, tales como fuentes documentales o sujetos de estudio no disponibles. Recuerden que en muchas ocasiones hay escasez de información, ya sea porque es un tema que es muy reciente o porque realmente no se han llevado estudios al respecto. En cuanto a que los sujetos de estudio no estén disponibles, se refiere al hecho de que en muchas ocasiones estos sujetos informantes de nuestros trabajos de investigación, esta población de estudio, es muy difícil su acceso por diferentes motivos. Puede ser por falta de tiempo o que simplemente no quieran colaborar en el trabajo, etc. También otra limitación es no contar con tiempo suficiente para poder realizar ese trabajo y llevar a cabo ese objetivo. También los recursos económicos es un aspecto muy importante de la viabilidad. No tenemos los recursos suficientes para poder llevar a cabo la investigación, sean en este caso económicos, pero también pueden ser humanos. Debemos recordar que todo proyecto de investigación siempre es tentativo y va modificándose en función de las necesidades de la propia investigación, por lo que si en algún punto él o los objetivos tienen alguna de las limitaciones señaladas, estos pueden reformularse. 2. Redactarse con verbos en infinitivo. Todo objetivo debe iniciar su redacción con un verbo en infinitivo, es decir, aquellos terminados en ar, ir. 3. Evaluables. Es importante que los verbos que utilicemos sean los más objetivos posibles. Recuerden que estos son metas que uno debe cumplir en el trabajo de investigación. Así que si uno dice que va a analizar, describir, clasificar, etcétera, eso se debe efectuar en el estudio. Por ello se recomienda no utilizar verbos que no sean comprobables, es decir, verbos subjetivos como conocer o saber. La taxonomía de Bloom es un apoyo recomendable a la hora de elaborar nuestros objetivos. Esta se encuentra disponible en línea, así que no tendrás problema en encontrarla. Más adelante veremos precisamente esta taxonomía de Bloom. 4. Relación con las preguntas. Aspecto sumamente importante es que los objetivos, tanto en general como los específicos, deben estar en total relación con las preguntas de investigación. Para lograr esto, se recomienda elaborar una matriz operacional donde se incorpore la pregunta general y específicas junto con los objetivos. Esto con el fin de que puedan hacer esta vinculación. Ya posteriormente de haberlas hecho en el recuadro, las incorporan en su trabajo. También esta matriz operacional se las voy a mostrar más adelante, sobre todo cuando vamos a redactar los objetivos de investigación. En la tercera parte de este video les voy a mostrar entonces esta estructura o este formato que les he elaborado para que ustedes puedan redactar precisamente los objetivos de investigación. Debe tener el verbo en infinitivo, qué se va a investigar, la población y el lugar donde se estudiará el fenómeno. También el periodo, muy parecido a la estructura que les mostré para las preguntas de investigación. Y es que recuerden que debe tener relación preguntas y objetivos. Un aspecto que debe quedar totalmente elaborado previamente a eso es la delimitación del tema de investigación. Es un video que nosotros ya hemos elaborado previamente, en donde señalamos en la delimitación del tema que debe tener el tema, la problemática, población de estudio, lugar, que es la ciudad de estudio, año de estudio y duración de la investigación. Estos elementos, por ejemplo, en el tema, nos muestran las variables que vamos a trabajar en la investigación.
Y en los demás puntos, todos los elementos que vamos a incorporar, tanto en las preguntas de investigación, como ahorita en los objetivos de investigación, particularmente en la estructura que les acabo de mostrar. Entonces vean cómo se vuelve muy importante hacer esta parte de la delimitación del tema previamente. Lo que les estoy mostrando es precisamente la taxonomía de Bloom. Como se puede observar, esta taxonomía clasifica en 6 niveles los objetivos de aprendizaje. Estos verbos se pueden utilizar para nuestros objetivos de investigación, para redactar. Estos niveles son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y vean que en cada uno de ellos hay una lista que podemos utilizar. Es imprescindible que el verbo utilizado en el objetivo general, por ejemplo, si utilizamos en esta categoría que sería analizar, esté al menos en un nivel superior al de los objetivos específicos. Por lo tanto, los objetivos específicos tendrían que ser en estos 3 niveles anteriores. Si utilizamos para el objetivo general un verbo como evaluar, entonces todos los niveles anteriores podemos utilizarlos para los objetivos específicos. No pueden estar en el mismo nivel, en la misma jerarquía, vamos a llamarlo de esta forma, sino que deben estar en una inferior. Una vez teniendo ya lo que es la definición de los objetivos de investigación, sus características, la estructura y el tema que hemos estado abordando como ejemplo, entonces vamos a redactar que serían los objetivos de investigación, considerando también la taxonomía de Bloom. Para esto vamos a ir a la matriz operacional que elaboramos en el video anterior y que nos va a servir precisamente para su redacción. Ya estamos aquí en lo que sería entonces la matriz operacional y de qué forma nos va a servir. Bueno, hay que encontrar la relación que existe entre los objetivos, que son las metas, con las preguntas de investigación. Esta relación es bastante sencilla. También existe lo que sería objetivo general, vamos a colocar ahí. El siguiente procedimiento será entonces nada más copiar nuestra pregunta general y la vamos a pasar aquí donde dice objetivo. Vamos a pasarla tal cual y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, el primer paso es eliminar los signos de interrogación. Vamos a eliminar también el pronombre interrogativo y lo que vamos a hacer será colocar un verbo de acuerdo a la taxonomía de Bloom. El verbo que vamos a utilizar está en la categoría número 4 de análisis. Vamos a usar el de analizar. Entonces dice analizar, agregamos el factor. Analizar el factor que afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021. Y si se percatan, tiene los elementos que debe contener de acuerdo a la estructura que les puse. El verbo, qué se va a investigar, el lugar, la población y el periodo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con lo que serían los objetivos específicos. Ponemos objetivos específicos y entonces vamos a copiar las 3 preguntas específicas y las vamos a pasar a lo que serían nuestros objetivos específicos. Y ahora sí, hacemos el mismo procedimiento, quitamos signos de interrogación en el primero y vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de cuál es la situación, sería identificar la situación del clima organizacional en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021. Y si se percatan en la taxonomía de Bloom, identificar está en el nivel de comprensión, que es un nivel inferior al de análisis, que es el que utilizamos para el objetivo general. Vamos con el segundo objetivo. Quitamos signos de interrogación, quitamos lo que sería el pronombre interrogativo y colocamos el verbo describir. Quitamos es para que tenga mayor coherencia y dice, describir la opinión de los pacientes en relación con la calidad del servicio que se ofrece en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021. Vamos a la taxonomía de Bloom y vemos que describir está en la categoría también de comprensión. También está en nivel inferior al de análisis. Y finalmente nos vamos con el tercer objetivo específico, hacemos el procedimiento, sin interrogación los quitamos el pronombre y agregamos el verbo exponer. Quitamos es, nos quedaría exponer la percepción de los pacientes en cuanto al clima organizacional en el Centro de Salud México, en Veracruz, México, en 2021, utilizando el verbo exponer, y en la taxonomía de Bloom vamos a ver que está en una categoría inferior al de análisis. Y lo vemos que está aquí en el nivel 2, en el de comprensión, que también es inferior al de análisis. Y entonces, si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de redactar los objetivos de investigación y que tienen mucha relación con las preguntas de investigación y con el alcance del estudio. Ya una vez teniendo entonces aquí los objetivos, lo único que vamos a hacer es copiar estos objetivos en el apartado del proyecto donde va precisamente los objetivos. La matriz como tal no se incorpora a menos que así te lo solicite en la institución.
Entonces, seleccionamos y vamos a copiar y vean cómo ya nos quedaría aquí entonces lo que serían los objetivos, el general y los específicos. Seguiremos utilizando la matriz operacional para los otros puntos del proyecto, así que estén pendientes de los videos que haremos más adelante. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Bueno, ahorita pasaremos a la parte práctica, donde ustedes por grupo, en base a su tema, van a hacer las preguntas generales, preguntas específicas, objetivos generales y objetivos específicos de su tema de investigación. Vamos a tomar, quiero ver, son las 4:50 prácticamente, nos vamos a tomar 40 minutos. A las 5:30 vamos a revisar por lo menos un par de lo que han realizado, del trabajo. Si hay alguna duda, por favor, Grace. ¿Estos objetivos serían en subgrupos o en el grupo total? Háganlo en el grupo total, porque aquí es un poco más complicado y creo que es mejor que todos contribuyan para efectos de, bueno, que todos participen, ¿verdad? La idea es eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces pasamos a la parte práctica y a las 5:30 voy a estar llamando, digamos, voy a ir a determinado grupo para que presente. Bueno, trabajemos entonces.
Licenciado, licenciado, Sí. hola, fíjese que tenía una pregunta sobre el método que está usted utilizando sobre hacer las cosas por separado o en grupo, porque en la vez pasada en la clase nos dejó que hiciéramos el planteamiento del problema por separado. Así es. Entonces tomamos como un enfoque diferente cada grupo. Entonces Entonces, ahorita entonces no escucharon lo que les dije, porque era hacer el planteamiento del problema sobre el mismo tema. El por tema es eso, el mismo. o sea, pero enfocamos diferentes puntos, no son los mismos. Entonces, ¿cómo No vamos a hacer puede, la misma pregunta y los mismos objetivos si los enfoques del mismo tema son diferentes? o sea, veo que definitivamente no han entendido ustedes, porque ¿qué es lo que se trata? Si yo tengo Pero el mismo, licenciado, usted nos dijo que los teníamos que hacer diferente. no, o Sí. sea, el tema de investigación es el mismo. Lo que cada uno va a hacer, cómo va a enfocar el problema, sí tienen razón. Cada quien puede establecer su situación problemática de otra forma. Por eso mismo les estoy diciendo, el tema Sí, del grupo es el mismo, solo que exacto. a la El hora de tema hacer es, los objetivos, ¿cómo vamos a hacer los mismos no, objetivos si cada quien hemos si puesto yo como ejemplo tengo el diferente? mismo tema y tengo 16 artículos sobre el mismo tema, lo que a mí me hace realmente me contribuye a formular preguntas y objetivos, porque entre todos tienen más conocimiento sobre el tema que solamente hubiera hecho un grupo sobre el tema y solo hubiera revisado 3 artículos. No sé si entienden.
Bueno, comencemos entonces. Si hay voluntarios que expongan, si no voy a seleccionar. Sí, Grace. Esto es lo que con mi grupo hemos trabajado. No sé si logra verlo. Ustedes son grupo 1, ¿va? 4. Quiero ver 4. Ah, sí, descripción de los hábitos, ¿no? Veamos. Vámonos a los objetivos, porque tal vez lo veamos la pregunta general. Vamos a ver cuáles son los efectos de los hábitos alimentarios de los estudiantes de segundo año. ¿Cuáles son los efectos? ¿Por qué los efectos? Porque ustedes tenían como tema, nada más habían puesto descripción de los hábitos alimentarios, ¿no? O alimenticios. Entonces, cuando me dicen los efectos, ya introdujeron una nueva variable, o sea, cuando decimos cuáles son los hábitos alimenticios, estamos diciendo que es un estudio descriptivo. Cuando decimos cuáles son los efectos, estamos pasando a un estudio explicativo, que es causa-efecto. Entonces, es un estudio de los niveles más complejos. Entonces, eso hace el cambio de que le pongan ustedes ese apellido. ¿Por qué le pusieron efectos y no dejaron solo cuáles son los hábitos alimenticios de los estudiantes? Y el otro, bueno, el objetivo general, ¿cuál es? Identificar los efectos. O sea, ¿cómo van a medir, cómo piensan medir los efectos? Bueno, vamos a ver en los objetivos específicos, porque ahí se tendría que ver. Describir los hábitos alimenticios de los estudiantes. Quiero ver, lo tengo yo. Hábitos alimenticios de los estudiantes de segundo año. Determinar los efectos de los hábitos. Entonces ustedes, ya el tema no tendría que ser su hábito, solo hábitos alimenticios, no, que tendría que ser hábitos alimenticios y en todo caso estado nutricional, ¿verdad? Porque me imagino que a eso se refieren ustedes de los efectos. Ah, no, aquí dice determinar los efectos de los hábitos alimenticios en el ámbito académico, psicológico y físico de los estudiantes. Bueno, es un problemón, o sea, me preocupa por lo que quieren hacer, ¿verdad? O sea, que ustedes van a medir no solo, digamos, los hábitos, no que van a pasar, digamos, cuando yo me pongo el ámbito académico, me imagino que van a medir el rendimiento académico. Y cuando se refieren a lo psicológico y físico, ¿a qué se refieren? ¿Alguien del grupo? Si tiene una idea, porque uno cuando pone acá los objetivos o las preguntas, debe de leer un poquito sobre qué es lo que va a poner, porque si no, pone esto y después, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? La otra es que si ustedes en el planteamiento del problema hablaron de hábitos alimenticios y de cuáles son las consecuencias de un inadecuados hábitos alimenticios, entonces estaría bien poner, digamos, los efectos. Pero cuando ustedes me dicen identificar los problemas de salud que traen consigo, bueno, aquí vamos igual a aquí han especificado ustedes porque dicen en el ámbito académico, bueno, supongo que a través del rendimiento académico, o sea, a través de las notas. El psicológico, ¿qué es lo que van a hacer? Esto es amplísimo. Igual, o sea, a físico, ¿a qué se refieren?
El físico todavía pudiera ser un poco más, digamos, fácil, digamos. Pero no, porque es muy amplio, ¿verdad? O sea, físico, no sé si es a la actividad física, a que se cansan o no sé a qué, o sea, es muy vago, o sea, y hablamos de que tiene que ser lo más preciso posible, ¿verdad? Veamos en los otros que están más abajo. Identificar los problemas de salud que traen consigo los malos hábitos alimenticios en los estudiantes de segundo año. Problemas de salud, ¿cómo los van a identificar? O sea, ¿cómo voy a medir esto? ¿Cómo voy a verificar esto? Si yo nada más voy a hacer, digamos, un cuestionario, los problemas de salud tendría que tener, por ejemplo, tomarles glucosa, colesterol, triglicéridos, por lo menos, ¿no? Entonces acá, o sea, problemas de salud es sumamente vago. Los malos hábitos alimenticios de los estudiantes de segundo año. Categorizar los tipos de alimentos que consumen con más frecuencia los estudiantes. Esto está dentro de los hábitos. Y proponer hábitos adecuados. No, esto es uno de los errores de los objetivos específicos. Ese es un producto de la, ¿cómo se llama? Investigación. O sea, esto podría ponerlo en, como decía ahí, en el planteamiento del problema o en la justificación del problema, pero no va como objetivo específico. Bueno, otro grupo, o sea, saben que lo que pasa es que aquí lo que me denota a mí es que no, o sea, no han leído mucho, porque cuando uno lee, digamos, hábitos alimenticios, ¿qué tengo que hacer para medir los hábitos alimenticios? Es la primera pregunta. Si yo veo ya qué es lo que tengo que hacer, acuérdense que los objetivos son medibles, ¿no? Entonces, en base a eso que voy a medir, es que voy a plantear mis objetivos específicos. Para identificarlo, bueno, los hábitos son estos. ¿Cómo se miden? Bueno, yo los mido realmente, por ejemplo, con el consumo de alimentos ultraprocesados, con el consumo de vegetales, con el consumo de frutas. Entonces, eso tengo que ir a ver, digamos, qué instrumento puedo utilizar para medirlo. En base a ese instrumento, a mí me dan la idea de qué objetivos específicos yo pudiera tener, ¿no? O sea, eso es lo que les recomendaría yo a ustedes. La otra es, por ejemplo, a mí me interesaría, si ustedes van a ver los hábitos alimenticios, que por lo menos, bueno, al final clasificar a los estudiantes según tipo de hábitos alimenticios, ¿no? Porque eso ya es un beneficio, ¿no? Porque incluso hay una cuestión que siempre deben de tomar en cuenta. Si yo hago una investigación, que eso lo vamos a ver en la justificación, tiene que tener un beneficio social, o sea, un grupo que se favorece. Si yo solo hago la investigación por hacerla, no hay ningún beneficio. En cambio, si yo, además de conocer los hábitos alimenticios, digamos, determinar el estado nutricional, entonces yo a la vez le estoy diciendo, bueno, tú tienes un problema porque además de tener malos hábitos alimenticios, tenés un estado nutricional inadecuado. Entonces yo allí ya a ese grupo le estoy dando una información que le va a beneficiar, que corrija sus hábitos alimenticios para que su estado nutricional mejore. Entonces por ahí así se van haciendo, digamos, construyendo, digamos, los objetivos, pero tienen que irse cuando ven ustedes, ¿cómo lo voy a medir? Entre los componentes del cuestionario, lo que voy a aplicar para medirlo, yo puedo identificar qué partes yo puedo, digamos, como globalizar. No voy a poner una pregunta al cuestionario, porque eso no podría ser el objetivo. Entonces, es así como ustedes se van a poder identificar los objetivos específicos. Otro grupo, Andrea. Veamos, Andrea. No, nada, solo le quería, o sea, le iba a pedir que si nos podía dar un ejemplo de cómo hacer los objetivos del grupo que yo voy con Grace,
pero ya nos dio una idea, nosotros solo estábamos plasmando algo, o sea, al aire, no es que sea en sí concreto, solo queríamos que usted nos corrigiera. Ajá, por el límite de tiempo que nos ha dado, creo que es lo que logramos. Saben que alcanzar. yo en ese tiempo hice todos los objetivos de todos los grupos. En lo que ustedes han hecho. Entonces, lo que pasa es que tienen que, bueno, para resumiendo. Obviamente su conocimiento es más amplio que el de nosotros, licenciado. Sí, pero lo que ustedes tienen que, la cuestión es en la situación problemática. Ustedes la plantean, como les dije yo, la idea de hacer los dos subgrupos era que leyeran sobre el mismo tema y ahora al unirse todos contribuyen porque si leyeron 3 temas, los del subgrupo A y otros 3 temas del subgrupo B, entonces ya tienen 6 artículos que pueden, digamos, contribuir para poder digamos, hacer la pregunta y ver los objetivos específicos. Claro, ahora con los objetivos específicos siempre es un poco difícil realmente plantearlos porque yo tengo que saber, bueno, mi objetivo general es este, pero tengo, ¿qué voy a hacer para medir y alcanzar mi objetivo general? Entonces yo cuando veo y voy a buscar qué documento, qué cuestionario, qué instrumento hay para medir, digamos, mi objetivo general, yo ahí identifico componentes que me pudieran servir para, digamos, hacerlos como objetivos específicos. ¿No hay otro grupo? Bueno, el problema que hay, por ejemplo, acá el grupo 4, por lo menos ya se le hizo unas observaciones. Ustedes, la tarea de esta semana es presentar el perfil de investigación. En la medida que no presentan nada, se va a ver reflejado con muchos errores que va a llevar esa tarea. Y esa tarea tiene un valor bastante alto. Veamos, Christopher, grupo, comidas diarias. Ajá. Número de comidas diarias, ¿no? Y rendimiento. Ustedes sí son el grupo 1. Veamos. Analizar cómo el número de comidas diarias afecta el rendimiento académico. Perfecto, está súper bien. Luego es calcular el número de comidas diarias de los estudiantes de segundo año. ¿Por qué ponen ustedes calcular? O sea, el verbo es el que está, el objetivo en sí está bien, el verbo es lo único que no me parece, ¿no? Porque no van a calcular nada ustedes, ¿no? Ustedes nada más van a, ¿cómo se llama? O clasifican a los estudiantes de acuerdo al número de comidas diarias, podría ser un verbo, clasificar. O sea, clasificar a los estudiantes según el número de comidas diarias según el número de comidas diarias. O sea, solo eso, según el número de comidas diarias. Va, ese ya es un objetivo que está respondiendo a una de las variables. Luego es, fíjense que ustedes tienen 2 variables acá. Número de comidas diarias y rendimiento académico. Entonces ustedes, la otra que tienen que como objetivo específico tiene que ser el rendimiento académico. Pues. Y ese no lo han puesto ustedes. O sea, necesitan... Doctor, Sí, dígame. yo soy del grupo 1 y fíjese que además de estos objetivos, también tenemos otros más. No sé si quiere que se los enseñe cuando mi compañero del mismo grupo termine o no sé si los va a enseñar él que están aquí arriba. Son Vamos a estos. ver. Determinar el número de comidas diarias de los estudiantes. Bueno, ese siempre está ahí, está bien. ¿Verdad? Analizar el rendimiento, sí, está bien. Este segundo está bien. Relacionar el número, sí, perfecto. Esto está bien. ¿De dónde lo copiaron?
No, está bien, lo felicito, esto está bien. El objetivo general está quizás mejor el otro, el que me enseñaron, el del grupo B. Ok, gracias, doctor. Pero de ahí los otros, los específicos del grupo A, que ¿verdad? Están bien, o sea, Sí. analizar cómo el número, esto está bien. Los otros, los específicos del grupo A están bien. Perfecto, los felicito. Otro grupo. Otro grupo. No hay más grupos. Bueno, hay dos grupos más, ¿verdad? O sea, han pasado nada más el 1 y el 4. Grupo 2. José Ramos, veamos, José. José. Ya voy, permítame. Vale. Buenas tardes.